¿Qué pasa en Irán? Un país que, digamos, en el panorama informativo de las últimas décadas está relacionado con dictaduras, con un régimen religioso, con la represión a las mujeres, con armas nucleares, en fin, con todo lo que representa el conflicto en esa parte del mundo, en Oriente Medio. Es un país que desde el año 79 se define como islámico. Es decir, la ley de ellos es la ley del Islam. República Islámica. Sí, una Es decir, su república constitución islámica. es el Corán. La Sharia, que es Ajá. la ley, la justicia que dice el Corán, la justicia. Es como si en un país cristiano la constitución fueran los 10 mandamientos. Y entonces en los 10 mandamientos dicen no mentir. Y cuando uno lee el Deuteronomio en la Biblia, no mentir, ¿cuál es la pena si tú rompes uno de los 10 mandamientos? La pena de muerte. Entonces ellos se van a ese extremo de lo que dice el Corán. Y las penas, los castigos son esos. Casi que de cortarle la mano a los ladrones hasta lo que habían amenazado hacer en estos días con los manifestantes, que es matarlos, pero matarlos ahorcándolos, haciendo ejecuciones públicas, ahorcándolos para que la gente viera lo que pasaba cuando desobedecen las reglas del Islam. 70% de la población iraní, dicen, tiene menos de 30 años. Imagínese. Es decir, es una población muy joven que además ha crecido a pesar del hermetismo con celulares, conectándose con el mundo, viendo cosas que tal vez sus padres, que también crecieron con la revolución, no pudieron ver y no tenían acceso. Muchas mujeres, y recuerde usted el drama que significa ser mujer en Irán. No tienen derecho, no pueden viajar, no pueden salir del país sin permiso escrito de los maridos, de los padres o de los hermanos. No pueden salir de su casa solas, tienen que salir acompañadas de un hombre de la familia. Eso incluye ir al mercado, ir al médico. El médico tiene que ser mujer, pero entonces hay muy pocos médicos mujeres porque no pueden estudiar. Entonces las enfermedades para ellas casi que son el pan de todos los días. Teresita, en medio de todo este panorama tan espantosamente difícil para quien quiera tener un ápice de libertad en Irán, entiendo que además hay un detonante económico, hay un tema de evaluación, hay un tema de pobreza. ¿De qué vive Irán? Irán vive del petróleo, su principal producto de exportación es el potencia petróleo. petrolera. Son los sextos en el mundo en exportación de petróleo. Entonces, ¿por qué son pobres? Porque ese petróleo tiene muchas sanciones por parte de Estados Unidos y de Occidente, de Europa, y se lo compran a precio de sanciones, es decir, por debajo del precio del mercado, se lo compra China. Y ahí además juegan, además del precio bajo del petróleo por las sanciones, juega el hecho de que no han invertido, y esto pues nos puede sonar conocido a nosotros en la región, no han invertido en la infraestructura petrolera. Tuvieron los atentados, los bombazos por parte de Estados Unidos que también destruyeron parte de la infraestructura petrolera. Y dicen que hay una altísima corrupción de esa poca plata que entra en manos de quienes están liderando el gobierno, por ponerlo de alguna manera. Sí, también suena familiar. Teresita, a lo largo de los años, Irán, repito, ha sido el coco o uno de los grandes cocos de Estados Unidos, del presidente de turno. En el caso hoy de Trump, ¿qué implicación tiene que Estados Unidos realice una acción militar nueva en Irán? El 15 de junio del año pasado bombardearon con ese supermisil subterráneo todo lo que eran las instalaciones nucleares, dicen ellos. ¿Qué pasó ahí? Irán respondió mandando unos pocos misiles a las bases militares que tiene Estados Unidos en Qatar. Al lado. Es decir, pero anunció el tema y mandó los misiles de manera que podían evacuar la base con tiempo. Se podían dar cuenta a todo el mundo de que había misiles en el aire. A lo que voy es que Irán es un país que no se queda callado cuando lo atacan. Entonces el presidente Trump dice que lo va a atacar y él hemos visto a lo largo de este año que muchas veces es diciendo y haciendo. Pero Irán muchas veces que lo han atacado desde Estados Unidos tampoco se ha quedado ni callado ni quieto. Nada. Entonces él es diciendo y haciendo. Irán atacó a Qatar en junio, es altamente probable que ataque las bases militares en Qatar nuevamente. Siempre una de las razones por las cuales Estados Unidos y el mundo ha puesto la lupa sobre Irán es sobre su amenaza nuclear. ¿Se sabe qué tan grande es esa amenaza? Se creía antes de los ataques del año pasado que estaban muy cerca de tener esa bomba. Hoy se sabe que tienen todavía toda la tecnología, que esa sí ya la manejan, la tienen, pero
están perdiendo, aparentemente después de los bombardeos, lo que es el uranio enriquecido. Les toca volver a empezar a enriquecer el uranio para tener esa bomba. Pero tienen los científicos, tienen la plata, la poca que sacan del petróleo, y sobre todo tienen algo importantísimo, la voluntad y las ganas de hacer esa bomba. ¿Y por qué lo hacen? Ellos dicen que lo hacen para poder disuadir a enemigos como puede ser Israel, que tiene una bomba nuclear. Para ellos ese es su némesis, el enemigo número uno, Israel. Estados Unidos e Israel. Uno es el enemigo grande, Estados Unidos, el otro el enemigo pequeño, pero son sus dos enemigos y los dos tienen armas nucleares. Entonces, para estar preparados en caso de que pase algo, usar tenemos cómo responder. Elemento disuasivo. Teresita, ahora sí devolvámonos en el tiempo y en la historia. Desde la coyuntura de las noticias nos volvemos en el tiempo. El Irán es la cuna del imperio persa. Un imperio maravilloso en lo que fue cultura. ¿Estamos hablando de qué año? El imperio persa en sí nace con Ciro el Grande, el gran emperador. Y estamos hablando más o menos del siglo V, 4 a 6, siglo V antes de Cristo. Un gran emperador que hizo la guerra con Mesopotamia, con Nabucodonosor, que conquistó terrenos que hoy incluiría, si fuera el gran imperio persa, hoy incluirían a Turquía, incluirían Irak y obviamente lo que es el territorio iraní y gran parte del Medio Oriente. Fue un gran emperador, un imperio que creció, tuvo sus peleas, sus rifirrafes con los bizantinos, con los griegos, pero luego, hacia el siglo IV después de Cristo, volvió a renacer el gran imperio persa. Ahí nace y renace con los sasánidas, la dinastía de los sasánidas. Y luego, ya más adelante, se convierte en el primer imperio, nuevamente la palabra, islámico, hacia el siglo IX. Sí, pero mire algo que usted mencionó hace un rato, Teresita, y quisiera que nos ayudara a entender la dimensión de lo que significa ese imperio persa, es ese gran imperio del conocimiento. Sí. Matemáticas, física, álgebra, ciencia. En la cuna de eso es ese imperio persa. Claro, ellos se enfrentaron, por ejemplo, a Alejandro Magno, se enfrentaron a los griegos, y dentro de todos esos enfrentamientos sacaron libros, tradujeron todo lo que eran los grandes escritos griegos, la filosofía, el conocimiento de los griegos, lo tradujeron al persa, y del persa eso después se tradujo al árabe, y del árabe, para hacer la vuelta redonda, fue que llegaron a España, por ejemplo, ya después cuando ellos cogieron Andalucía, y de ahí empezaron a traducirlo a los idiomas que conocemos hoy. Es decir, fueron un instrumento clave para salvar, para guardar ese conocimiento de hace 2000, 3000 años. Y siendo un poco arbitrarios en este recorrido histórico, hablemos de la historia de los shahs, del Shah y de los Pahlavi y de toda esta historia maravillosa que hace parte de ese imperio que, repito, tiene tanto de oscuro como de brillante. Para entender a los Shahs, a los Pahlavi, la dinastía, hay que entender que Irán fue el único país de la región, tal vez con partes de Afganistán, pero el único importante que nunca fue parte del Imperio Otomano. Los otomanos nunca lograron conquistar y colonizar a Irán. Siempre se mantuvieron alejados de los otomanos, puede que no tan grandes, puede que se empequeñecieran como imperio, pero nunca fueron, por llamarlo de alguna manera, conquistados por los otomanes. Entonces, a principios del siglo XX, cae el Imperio Otomano y eso va de la mano con el descubrimiento del petróleo. 1908, la concesión Darcy, un británico, que crea la primera gran compañía en la zona petrolera que se llama Anglo-Persian Company, Oil Company. No tenía otra manera de llamarse, ¿no? Hoy en día se llama British Petroleum, claro, la BP. La BP. Entonces, los británicos querían proteger eso, se acaba el Imperio Otomano, se acaba la Primera Guerra, y ahí fue clave Winston Churchill, porque dijo, hay que proteger el petróleo, sin petróleo la Armada Británica no es nada. No, queda varada. Y buscaron a quién poner al mando de ese país donde estaba el petróleo para que todos estos emigrantes que venían del Imperio Otomano, turcos, todos, no se quedaran con el petróleo también. Y pusieron al Shah, a los Pahlavi. Sí, pero ahí viene una historia maravillosa y quiero que nos ayude a entender la historia del líder que gobernaba en Irán en pijama. Eso fue más adelante. Ponen a los Pahlavi. Sí. Ha habido dos Shahs en el fondo. Sí. El padre, que fue desde los años 20, después de la guerra hasta el 41, sí, lo sacaron rápidamente porque salió con los alemanes. No podemos tener el petróleo en manos de los alemanes. Guerra mundial. Y ponen al hijo. Pero en el año 51 llega un señor de apellido Mossadegh.
Ajá. El de la pijama. El de la pijama. Ajá. Era el primer ministro, y ese primer ministro empieza a socavarle el poder al Shah, a Pahlavi hijo, a Mohammad Reza Pahlavi, y empieza a tomar decisiones como primer ministro, como nacionalizar el petróleo, y le hace un golpe de Estado al Shah. Y durante 2 años gobierna el país. Y hay fotos del señor gobernando en su cama. Qué Tipo, se barbaridad. sentaba en la cama y desde la cama daba órdenes en pijama. Entonces lo llamaban el líder en pijama, el presidente en pijama, y el primer ministro en las pijamas, porque se sentaba. Es más, la gente entraba a su cuarto y él estaba sentado en la cama y decía, hoy vamos a tomar tal decisión con el petróleo, hoy no le vamos a vender a Estados Unidos, hoy le vamos a vender a Francia. Era el señor de la pijama. Sí, me devuelvo arbitrariamente en el tiempo, pero ahí hay un tema apasionante y es cómo ese país, la cuna del Imperio Persa, con toda esta historia que hemos rasguñado en esta conversación, ese imperio y ese territorio tiene lugares, estoy viendo aquí, 28 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Grandes monumentos, Qué maravilla. desde la época que eran el gran imperio persa, Uh-huh. las construcciones de Darío, porque yo hablé de Ciro el Grande, pero tal vez el emperador más conocido es Darío de Persia, que se enfrentó, entre otros, a Alejandro Magno. Entonces, hay grandes monumentos que hay que conocer en ese país. Herencias, no hay turismo, pero hay que conocer. Claro, no hay turismo, pero hay que conocer. Y lo otro es que herencias, como usted nos dice, vía España, todo lo que dejó en ese gran imperio persa, hasta la palabra asesino. Esa es una historia maravillosa. Las montañas, Irán es un país que uno a veces ve fotos de Teherán y se ven las montañas nevadas al fondo. En las montañas existía una secta hacia el siglo XV, XVI, que se llaman los Hashishin. Uh-huh. Hashishin porque vivían fumando hashish. De ahí viene la palabra hashish, Hashishin. Ellos fumaban hashish y sus líderes, los líderes de los clanes, cuando ya los veían que no podían más con el hashish y que no se estaban dando cuenta de lo que hacían, los reclutaban y los usaban para masacrar a sus enemigos. Sicarios. Sicarios. Entonces la gente los veía venir y venía, güey, vienen los hashishin, los que están llenos de hashish y nos van a matar. Y de hashishin pasó al árabe cuando vieron que era esto en Persia, la palabra hashishin, asesino, Andalucía, español, asesino. Teresita, con toda esta historia, hoy el mundo se pregunta, y se lo ha preguntado hace mucho tiempo, cómo un país tan grande, con petróleo, con todas estas, está cargado de tanta historia, termina retrocediendo tanto en el tiempo en materia de derechos, en materia de libertades, y termina en manos de, excúseme la expresión tan fuerte, de locos fanáticos que terminan convirtiendo esa locura en una manera de gobernar. El país que rescató los textos de muchos de los romanos, griegos, todo, termina así por cuenta de una revolución en el año 79 que pretendía alejarse de Estados Unidos, que lo veían muy cercano al Shah, y en contra de los intereses de ellos, de su propia religión, porque son muy creyentes, pero por salvar su propia religión se volvieron más creyentes que el propio Mahoma, de alguna manera, una cosa realmente en la que ya nadie puede estar tranquilo. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.